en una sola. Ok, estoy de acuerdo, continuar. Bien, entonces iniciamos con el tema 14, indemnizaciones pagaderas en una sola vez. Es un tema bien cortito. Vamos a ver la normativa, la ley 065 y su reglamento el día de hoy para hablar de este tema. Previo a concluirlo, lo voy a concluir así de rapidito y nos vamos a ir a ingresar a leer los artículos. Bien, cuando hablamos de indemnizaciones, mis queridos jóvenes, y como siempre, ¿no? Les presento el índice, que vamos a hablar de lo que son los beneficios de las indemnizaciones, vamos a hablar también de los beneficios en caso de muerte, vamos a hablar cómo obtener esos beneficios, qué debemos hacer al momento de tener una contingencia en temas de salud. Ya vamos a comprender en qué momentos se genera estos beneficios que se otorgan solamente una vez al trabajador. Vamos a ver también el tema del aviso a la Caja Nacional de Salud, qué requisitos debemos cumplir, qué beneficios obtenemos por estos derechos que tiene el trabajador a partir de 1956, ¿no es cierto? Con la ley 065, además del reglamento que se emite posteriormente. Bien, vamos a continuar y vamos a dar inicio con el tema de las indemnizaciones pagaderas por una sola vez. ¿Qué entendemos por las indemnizaciones pagaderas por una sola vez? Estas indemnizaciones refieren a un pago único, jóvenes, que el Estado otorga al afiliado si corresponde, en caso de que, bueno, obviamente tenga esa relación, ¿no es cierto?, obrero-patronal, es una prestación del antiguo sistema de reparto pagado por única vez, una sola vez. Y vamos a ver qué indemnizaciones se pagan por una sola vez. Conforme establece el título 2 de las asignaciones familiares pagaderas en una sola vez, en el capítulo primero nos habla del subsidio de natalidad. Hemos hablado, recuerdan ustedes, del subsidio de natalidad. Este subsidio de natalidad pues es pagadero por una sola vez. ¿Por qué? Ustedes recordarán que el subsidio de natalidad se otorga a aquellas mujeres que ya sean beneficiarias o que sean beneficiarias por el titular, ya que sea que tengan una relación directa obrero-patronal, o que sean beneficiarias por el esposo. Ustedes saben que al momento ellas de quedar embarazadas ya tienen un beneficio, ¿no es cierto? Pero esta indemnización que es pagadera por una sola vez, refiere a aquel pago que se realiza por aquel hijo que ha nacido vivo, que recuerdan ustedes, ya lo hemos explicado también, pero vamos a verlo también el día de hoy. Asimismo, el capítulo 2 que nos habla del subsidio de sepelio. ¿Recuerdan del subsidio de sepelio? Que también es entendido que se paga por una sola vez por aquella eh, situación en la que, bueno, puede ser que fallezca, ¿no es cierto?, el titular, en este caso, si estamos hablando de la relación obrero-patronal, que puede ser que fallezca el titular, pues se le va a dar este beneficio de sepelio. Es un gasto que va a cubrir específicamente los gastos de sepelio. Claramente refiere acerca de las indemnizaciones que se asignan por una sola vez. Todo esto, estas indemnizaciones que estamos hablando son aquellas indemnizaciones que comprendemos que son pagaderas por una sola vez, por la cualidad con la que nacen. El tema de las asignaciones familiares comprenderán que solamente se otorga una vez por el hijo nacido vivo, y en el tema del sepelio es porque ha fallecido, ¿no es cierto? No va a fallecer dos o tres veces, o bueno, en este caso en el caso del nacimiento, el subsidio por natalidad, solo por haber nacido vivo, cumpliendo obviamente los requisitos que vamos a analizar más adelante. Continuamos. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios que percibe el trabajador en caso de accidente, catalogado de tipo temporal, porque ustedes saben que hemos hablado también de este tipo de accidentes, que refiere a un pago del 50% o hasta el 66% de su salario en caso de que hubiese ocurrido un accidente de trabajo catalogado como tipo temporal en caso de la relación obrero-patronal.
En caso del subsidio de natalidad, consiste en el pago único equivalente a un salario mínimo nacional a la madre gestante asegurada o beneficiaria por el nacimiento de cada hijo. Se percibe este beneficio previa afiliación del niño en el seguro y prescribe en el plazo de un año a partir de la fecha de su nacimiento, ¿no es cierto? Tiene un inicio y tiene un final. Inicia a partir de que el menor ha nacido vivo y ha sido filiado, registrado, ¿no es cierto?, como hijo. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar del subsidio de sepelio específicamente y vamos a manifestar que consiste en, como ya les había manifestado, en ese pago único equivalente a un salario mínimo nacional. ¿Y cuánto está el salario mínimo nacional, jóvenes? Con el incremento con el último incremento del 1 de mayo, porque ustedes saben que el salario se incrementa una vez al año, obviamente, y por experiencia de todos nosotros, porque nosotros vivimos al día, ¿no es cierto? Y estamos atentos de las noticias. Y pues ustedes saben que no se incrementa mucho, pero sí se incrementa cada 1 de mayo, ¿no es cierto? Nuestros representantes, la Central Obrera Boliviana, y pues se reúnen con el presidente para hablar de un incremento a la canasta familiar, porque se supone que este salario mínimo nacional, pues lo que va a hacer es cubrir las necesidades mínimas, por eso le llamamos salario mínimo nacional. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a cubrir las necesidades mínimas de la familia. Entonces, ¿cuánto es el salario mínimo nacional, jóvenes? 2.250, doctora. Actualmente, ¿verdad? Con el incremento. Hola, buen día. Buen El día. salario mínimo nacional es 250 actualmente, de acuerdo a la ley o al decreto. 2000. 250, doctora. Muchas gracias, muy bien. Entonces, miren, ese es el pago único por tema de sepelio que se le va a otorgar a aquella persona que ha fallecido. En este caso, podemos hablar del titular, ¿no es cierto? Del el titular beneficiado. Entonces, ese es el pago porque refiere que es equivalente a un salario mínimo nacional. En el caso de los menores, en el caso de la canasta familiar, que se comprende, ¿no es cierto?, que cubre estas necesidades, y en el caso de la natalidad, de la misma manera, también está calculado así. A ver, equivalente, dice un salario por el fallecimiento de cada hijo menor de 19 años. Habíamos hablado, ustedes recuerdan también de esto, porque habíamos hablado anteriormente también que si bien es cierto que también están catalogados los hijos dentro de este pago único equivalente a un salario mínimo nacional por fallecimiento, están también dentro de este beneficio los hijos que fallecen y que son menores de 19 años, ¿no es cierto? Previa presentación, en este caso, al seguro del certificado de defunción del registro civil y prescribe en el plazo también de un año. Habíamos hablado con respecto al tema de cómo se inicia este beneficio en el tema de la natalidad y pues, y miren cómo termina y tiene un año de vigencia, ¿no es cierto? De la misma manera también el subsidio de sepelio tiene también un plazo, ¿no es cierto? Entonces inicia a partir del fallecimiento de cada hijo menor de 19 años, previa presentación, obviamente, al seguro del certificado de defunción. Ustedes saben que al momento de nacer una persona, un ser humano, un niño, pues la obligación de los padres, como establece también en la Constitución Política del Estado, pues es filiar al menor. ¿Qué quiere decir filiar? Registrarlo ante el registro civil con la finalidad de obtener su certificado de nacimiento. Entonces, en este caso, para el tema de la natalidad, con respecto a este pago único, es pues con el certificado de nacimiento del menor. Y en el caso de los fallecimientos es con el certificado de defunción. Así como cuando nacemos, nuestros padres tienen la obligación de filiarnos
pues en este caso también se tiene la obligación de registrar la defunción de la persona que ha fallecido. Más aún si quiere pues, ser beneficiado, pues con este pago único ante el fallecimiento, ya sea del titular o de los hijos. Y como lo había manifestado, prescribe en el plazo de 1 año a partir de la fecha del fallecimiento del hijo. Este subsidio se pagará siempre que el fallecimiento no se hubiera producido por falta grave atribuible a la persona que debe recibir dicho subsidio. ¿Quién va a recibir el subsidio? En caso de que haya fallecido el hijo menor, pues lo van a recibir los padres, ¿no es cierto? Este fallecimiento no debe ser atribuido a irresponsabilidad de los padres. Tiene que ser una muerte natural, ¿no es cierto? Una muerte tal vez por enfermedad, una enfermedad crónica, qué sé yo, pero no tiene que ser atribuido a la responsabilidad de los padres. De lo contrario, pierden este beneficio. Como les manifestaba también en el caso del titular, y obviamente que tenemos que presentar algunos requisitos que nos van a exigir para poder ser beneficiados de este pago único por este beneficio, ¿no es cierto? Vamos a hablar de los beneficios por muerte. Los derechohabientes, cuando hablamos de los derechohabientes, estamos hablando de las personas que han quedado vivas y son beneficiarios del decuyus, del que ha fallecido. Estamos hablando de la cónyuge y los hijos. Tienen derecho a los beneficios en caso de muerte del titular del trabajador. ¿Quiénes son los beneficiarios por muerte? Los derechohabientes. ¿Quiénes son los derechohabientes? Los que quedan vivos, que en este caso podrían ser el cónyuge o los hijos, o también podrían ser los padres en caso de que el que ha fallecido, el beneficiario que ha fallecido, el titular beneficiario que fallece, no haya tenido familia e hijos. Entonces, pues, ¿quiénes van a ser sus beneficiarios? Los derechohabientes serían los padres y los hermanos, ¿verdad? En mérito a la premisa que el salario, se entiende que el salario del trabajador constituye un sustento familiar. Esto ya con relación al tema de, si lo podríamos relacionar como que al tema de la jubilación. Ustedes saben que el tema de la jubilación, eh, una vez que el titular beneficiario ha cumplido con los años de trabajo, ha cumplido con todos los aportes, pues este señor se va a jubilar y va a recibir un salario mínimo, no sé si decirlo es un salario, no va a recibir un salario mínimo. Se entendería como un salario, pero en atención a las cotizaciones que le van a realizar por los aportes que ha realizado. Anteriormente, jóvenes, las jubilaciones se realizaban o em, los, el salario supuestamente la jubilación que iba a percibir, exactamente es eso, jubilación, que iba a percibir se calculaba por los 3 últimos salarios. En la actualidad esa normativa ha cambiado. Y eso vamos a verlo también, cómo se calcula este tema de las jubilaciones, eh, que es una total vulneración a los derechos y garantías constitucionales. Últimamente ustedes han debido escuchar en los noticieros, tenemos una deuda enorme gracias a las políticas de Estado que se ha equivocado fatalmente y pues ¿quiénes pagan, jóvenes, estas indemnizaciones o estas sanciones, si se quiere decir así? Pues lo vamos a pagar nosotros con los descuentos que nos realizan por tema de jubilaciones. No lo va a pagar el Estado nos representa. Deberíamos solicitar una sanción o una acción pauliana por aquella persona que ha hecho incurrir en error al Estado en mérito a que supuestamente estaban nacionalizando y pues están teniendo que a raíz de esto pagar una fuerte suma, ¿no? En sanción que se le ha fijado ya que debe pagar Bolivia. Entonces, a ver, se debería, ¿no? Por parte de las autoridades, específicamente identificar a quiénes son los protagonistas de que se haya incurrido en este error
y pues se tenga que pagar esta fuerte suma que ni siquiera, como les digo, lo va a pagar el Estado con su dinero. El Estado, ustedes saben que nos representa a nosotros, administra nuestros recursos, ¿no es cierto? En este caso del sistema social de jubilaciones, pues ¿cómo creen que se van a cancelar esas multas? Con los dineros de los jubilados, lamentablemente. Entonces, como les decía anteriormente, y hablaba de esto por el tema del beneficio por muerte, la persona que se calculaba su jubilación de los 3 últimos salarios. En la actualidad no es así, esto ha cambiado. Pero en el caso de los beneficiarios, mm, van a recibir un 100% de lo que era la jubilación de esta persona que fallece, de los derechohabientes que quedan, van a recibir un beneficio por la muerte de su familiar y van a recibir este beneficio, bueno, en este caso la esposa, si hay hijos menores, ya saben, hasta los 18 años, pues los recibirán los hijos también. Estos beneficios por muerte, ¿por qué se calculan diferente a la jubilación que les acabo de explicar? Porque se calcula que se debe cancelar el 100% del salario que percibía el titular, porque se entendía que este salario del trabajador, pues eh, constituía todo lo que era el sustento de la familia. Es por eso que en caso de muerte, y lo vamos a ver también más adelante en la normativa, vamos a leer la normativa, pues refiere a un 100%, ¿no? Que debe ser atribuido o delegado o beneficiario quien quedan los derechohabientes, la esposa en este caso, y los hijos que son menores de edad, con relación a los beneficios por muerte. Doctorita, disculpe. Y Dígame. aquí en cuanto a los beneficiarios menores de 18 años, tengo entendido que hasta los 25 años en caso de que siguiera estudiando. ¿Eso es verdad, doctora? Sí, eso ya lo habíamos hablado también en anteriores clases. Es como el tema de la asistencia familiar, ¿no? El tema de la asistencia familiar, la ley 603 que regula el tema del derecho de las familias, pues claramente refiere que cuando en caso de que uno de los padres decida retirarse del hogar y no tenga la guarda de los menores, pues ese padre o madre que no tenga la guarda de los menores, pues va deberá pagar una asistencia familiar a sus hijos. En primera instancia, hasta los 18 años, hasta que cumplan la mayoría de edad, pero si ellos demuestran que están estudiando y obteniendo una formación a nivel técnica o a nivel licenciatura, pues el padre debe pagar la asistencia familiar hasta los 25 años. Esta misma lógica y comprensión ocurre en el tema de este tipo de beneficios, ¿no? Bien, vamos a ver cómo obtener estos beneficios. Si el beneficiario titular sufre una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo, debe de forma inmediata notificar a su empleador lo antes posible. ¿Para qué? Para que una vez notificado a su empleador de la enfermedad o del accidente de trabajo que se haya podido ocasionar en atención a esta relación obrero-patronal, pues se llene un formulario de reclamo que el empleador tiene que tener, que le otorga al momento de que él hace conocer que ha sufrido un accidente o una enfermedad, una atención al trabajo que desempeña, pues va a llenar este formulario y va a dar aviso, ¿no? Para poder obtener este beneficio. De lo contrario, si no hiciese este reclamo, pues va a recibir una sanción. O de lo contrario, además también, no solamente se puede contactar con su empleador, sino también con la Agencia Estatal de Indemnización por Accidentes de Trabajo. Debe informar que ha sufrido un accidente de trabajo. Vamos a ver el aviso a la Caja Nacional de Salud que también debe cumplir el empleado. El Código de Seguridad Social, jóvenes, establece que el asegurado que haya sufrido un accidente de trabajo o presuma que
que esté afectado por una enfermedad profesional debe comunicar este hecho al empleador directamente o por medio de tercera persona. Ustedes ya se habrán preguntado, ¿no es cierto?, si ha sufrido un accidente de trabajo y él no lo puede comunicar y encima, y encima tiene plazo, entonces, ¿en qué momento lo va a hacer? No necesariamente tiene que hacerlo el empleado. Lo puede hacer una tercera persona. ¿De qué tercera persona estaríamos hablando? De algún familiar, ¿no es cierto? La esposa o los hijos. El empleador debe comunicar a la caja en el término de 24 horas del siniestro ocurrido o de la enfermedad presunta mediante los formularios de denuncia de accidente o declaración de enfermedad profesional, el formulario que habíamos manifestado, que debe ser llenado ante el empleador al momento de hacerle conocer que se ha sufrido un determinado accidente. ¿No es cierto? Así de cortito es este tema. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a revisar la normativa, mis queridos jóvenes. Vamos a revisar primero la ley 065, que nos habla de los gastos funerales, el artículo 56. ¿Y quién me va a ayudar a dar lectura? Y vamos a explicar esto. Yo voy a nombrar a Abner Guachalla. ¿Dónde está mi lista? Preparo mi lista. Abner, estoy compartiendo la ley 065, mis queridos jóvenes. Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. doctora. Hermoso. Muchas gracias, hermosas. Gracias, chicos. Hermosos. Bien, Abner, a la una. Doctora, Ok, buen día, mi querido Abner. Por favor, el artículo 56 de la ley 065. Adelante. Artículo 56. Gastos funerales. En el régimen no contributivo, los beneficiarios podrán acceder a los gastos funerales de acuerdo a lo siguiente. Parágrafo 1. La persona que acredite haber efectuado el pago de los gastos funerales de un asegurado fallecido de 60 años de edad o más que no hubiera generado una prestación de invalidez, prestación de vejez o prestación solidaria de vejez en el Seguro Social Obligatorio de largo plazo o en el Sistema Integral de Pensiones. Tendrá derecho al pago de los gastos funerales del Fondo de Renta Universal de Vejez. Parágrafo segundo. Cuando los recursos en cuenta personal previsional de un asegurado de 60 años de edad o más no sean suficientes para financiar el valor actuarial de los gastos funerarios. La diferencia entre lo que logre financiar el asegurado y el valor actual de los gastos funerarios será cubierto con recursos del Fondo de la Renta Universal de Vejez, siempre y cuando con este financiamiento el asegurado cumpla requisitos de acceso a la prestación de vejez o prestación solidaria de vejez. Bien, muchas gracias, mi querido Abner. A ver, dos cosas, ¿no? Dos puntualizaciones en este artículo que debemos diferenciar es con relación al tema de los gastos funerales. El parágrafo primero que refiere a la persona, dice que acredita haber efectuado el pago de los gastos funerales del asegurado fallecido, ¿no? Y inclusive establece la edad. O sea, ¿qué sucede? Ustedes saben muy bien que cuando estos hechos fortuitos, porque uno no planifica cuando se va de este mundo, ¿no es cierto? Cuando fallece, por eso llamamos un hecho fortuito. Cuando este tipo de hechos fortuitos se dan, uno como familiar cercano de primera línea no está preparado, ¿no es cierto?, para estas contingencias, estos hechos fortuitos. Entonces, en algunos casos, ¿qué es lo que sucede? Algún familiar u otra persona se hace cargo de estos gastos, porque uno no está pensando, la esposa, los hijos, si son menores de edad, imagínense, ellos no están pensando cómo van a cubrir esos gastos funerales, ¿no es cierto? Entonces, cualquier otra persona puede cubrirlos, tal vez un familiar el más cercano a la primera línea, si se quiere entender así, y pues ese gasto va a ser devuelto a aquella persona que hubiera generado esta prestación, ¿no es cierto? Ahora, en el parágrafo 2, cuando los recursos en la cuenta personal previsional de un asegurado, estamos hablando de un asegurado, ya establece la edad también como anteriormente hemos observado,
de 60 años de edad no sean suficientes para financiar el valor actuarial, dice, de los gastos funerarios, esa diferencia que se pueda dar entre lo que se logre, entre lo que se haya gastado, pues dice, y lo que logre financiar el asegurado y el valor actuarial de los gastos funerarios será cubierto por los recursos del Fondo de Renta Universal de Vejez. Si no se puede cubrir el monto que se ha podido erogar al momento del fallecimiento del asegurado, pues ¿quién va a cubrir? ¿Quién va a aumentar? Porque hemos calculado que era un salario mínimo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a cubrir esos gastos excedentes? Pues va a ser el Fondo de Renta Universal de Vejez. Ahora bien, eh, todos estos gastos, no es que yo diga, he gastado 5.000 en los gastos funerarios. Todos esos gastos tienen que ser respaldados. En materia de derecho, jóvenes, y en estos casos especialmente, para que te puedan desembolsar, tú tienes que, y si has excedido más aún los gastos, tú tienes que demostrar con prueba, con documentos, qué sé yo, facturas que te vaya a extender la funeraria, porque en estos casos hay funerarias que te brindan estos servicios, ¿no es cierto? Entonces, estos gastos funerales están cubiertos desde la perspectiva del artículo 56, desde estos dos puntos de vista, ¿no? Vámonos al artículo, quiero ver algo más, espérenme. Esto ya está, gastos funerales, sí. Bien. Doctorita, Adelante, adelante. todo esto que menciona en el artículo 56 en cuanto a gastos funerarios, Ujú. nosotros, es decir, si, por decir yo, mi papá fallecido, y se debe presentar esto con nota conmemorial ante la gestora que corresponde, o Una debemos esperar. Una notita, sí o sí, porque tampoco nada es como en el caso, a ver, nada es de oficio, esa es la palabra. Todo es a solicitud de parte, con una nota nomás, ¿no? Presentando la documentación, estableciendo que se va a cobrar estos gastos funerales, entonces ustedes presentan los gastos que han realizado. En caso de que se haya cubierto con lo que es supuestamente el salario mínimo nacional, pues no vamos a tener muchos problemas, pero aún así hay que presentar el respaldo con una nota. En caso de Está bien, doctor. en caso de haberse realizado más gastos, pues tendrá que respaldarse. Solo es con una notita por si acaso. Ya, doctora, gracias. De nada. A ver, monto de gastos funerarios y funerales. Dice, vamos a ver los gastos, estos gastos, y a ver, yo voy a dar lectura. Artículo 57, monto de gastos funerarios y funerales. El pago de gastos funerarios de los regímenes contributivo y semicontributivo y el pago de gastos funerales en el régimen no contributivo se efectúa en bolivianos por una sola vez y será de 1.800 bolivianos. Dice, ¿no? Esto en aquellos casos, mediante un decreto supremo, esto se ha modificado, jóvenes, a un salario mínimo. ¿Qué es lo que sucede? Ya les decía yo, vivimos en un total estado de inseguridad porque lamentablemente la normativa cambia mediante decretos supremos y en atención a las luchas sociales de los trabajadores, que, bueno, pues luchan por los derechos de los trabajadores en mérito a estas reivindicaciones sociales, pues lo que sucede es que se va cambiando la normativa y la normativa, pues en este caso no se puede cambiar el código, la ley 065, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace por los mandatarios de Estado? Lo hacen mediante resoluciones que van cambiando la normativa, ¿no? Pero en este caso específico, este monto de gastos funerarios y funerales en pago de gastos funerales de regímenes contributivo y semicontributivo y el pago de gastos funerales en el régimen no contributivo se efectúa en bolivianos por una sola vez, seguimos hablando de los beneficios, por una sola vez y será de 1.800 bolivianos. Cuando
no existen una relación obrero-patronal. Este gasto, por eso dice, ¿no es cierto? Por eso refiere acá. El pago de gastos funerarios de los regímenes contributivo y semicontributivo, estamos hablando, cuando hablamos del contributivo, nos referimos y entendemos que estamos hablando de una relación obrero-patronal, que existe una relación obrero-patronal, que existe un titular que es beneficiario de estos beneficios, que existe una persona que tiene una relación obrero-patronal, y cuando hablamos del semicontributivo nos referimos a aquellas personas que no tienen una relación obrero-patronal. Recuerdan que en algún momento yo les he hablado de de los beneficios que se les dan a aquellas personas que no tienen una relación obrero-patronal y de dónde sale, y lo hemos visto en esa papeleta de pago. Voy a mostrarles otra papeleta de pago más. El otro día vino un clientito minero, que los mineros tienen una relación obrero-patronal también, y pues me trajo sus boletas. Y ahí pude observar también que a ellos también, a todos en realidad, a los que tenemos una relación obrero-patronal y nos pagan un salario, nos descuentan. Hemos visto los descuentos, ¿no es cierto? Hay un 3% que es un descuento solidario, ¿recuerdan? Ese descuento solidario sirve para aquellas personitas que no han aportado jamás, que no han tenido una relación obrero-patronal, en especial en los casos de los agricultores, ¿no es cierto?, de las provincias, de los pueblos indígenas originarios campesinos. Ellos nunca han aportado, ¿no es cierto? Pero al momento ya de cumplir la edad para jubilación, ellos no cuentan con una jubilación. Entonces el Estado les da un bono, recuerdan ustedes, este bono solidario, que creo que es 300 bolivianos, no sé si se ha incrementado. Entonces son 300 bolivianos que pues se generan en forma a estos aportes solidarios que nos descuentan sin siquiera nosotros estar de acuerdo. Nadie nos ha preguntado, ¿usted está de acuerdo en que se le descuente para pagar a aquellas personas que, bueno, yo estoy de acuerdo con relación a este sector de los pueblos indígenas originarios campesinos, porque es un sector que obviamente no tiene una relación obrero-patronal y pues vive de la agricultura, ¿no es cierto? Y pues lamentablemente en el caso de ellos ha habido una total vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, pese a que ha existido un supuesto representante presidente que viene de los pueblos indígenas originarios campesinos, pero no ha colaborado muy poco con este sector, y por eso vemos estos nefastos resultados cuando vemos que estas personas pues no cuentan con una jubilación, y pues este bono solidario es mínimo, ínfimo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo que me descuenten para este sector, pero yo no estoy de acuerdo que me descuenten porque esto es para todos los sectores, por si acaso, para todas aquellas personas que no han tenido una relación, no tuvieron una relación obrero-patronal. Entonces, para mí, para los demás es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, jóvenes, y si no tenemos una relación obrero-patronal, donde nos descuentan por este tema de de los seguros a corto y a largo plazo, por el tema de al momento de que ya cumpliendo la edad para jubilarnos, pues podamos obtener un pago mensual, además de la salud, podemos nosotros, si no tenemos esa relación obrero-patronal, podemos aportar el salario mínimo, con el porcentaje del salario mínimo. Pero hay personas que no lo hacen, los comerciantes, por ejemplo, los que les encanta bailar morenada, que no estoy en desacuerdo, me gusta a mí también bailar morenada. No lo hago en algunas fiestas, pero bueno, me gusta la morenada. Pero estos señores que gastan tanto dinero, que traen grupos internacionales, estos señores deberían aportar, debería ser obligatorio para ellos aportar para su jubilación, y ellos lo pueden hacer. No necesariamente necesitan una relación obrero-patronal. Ellos pueden apersonarse a las diferentes AFPs y poder realizar sus depósitos en base solamente calculando el salario mínimo,
nacional, pero no lo hacen, no les interesa, pero sí a nosotros nos descuentan. Yo no estoy de acuerdo por ese sector, pero sí estoy de acuerdo por el sector indígena originario campesino, que evidentemente conocemos cuáles son las oportunidades que ellos han tenido. No ha habido una buena y adecuada representación de su sector y han sido los sectores que más han luchado, que lamentablemente no han recibido este beneficio, pero posteriormente Gonzalo Sánchez de Lozada les otorga este bono sol, ¿no es cierto? Les llamaban, que ha sido cambiado posteriormente al bono solidario. Entonces estoy de acuerdo con este sector, pero no con los demás sectores. Cobertura de salud, vámonos acá, vámonos acá. ¿Quién me va a ayudar? Elección de tipo de pensión de muerte, no, verificación referente salarial, gastos funerarios, el tipo de pensión por muerte, los derechohabientes. Vamos a leer esto más, por favor. El artículo 59, ¿quién me ayuda? Solamente el primer parágrafo y luego vamos a ir desglosando. Voy a dar yo. Wendy Solares, hermosa. Mi querida Wendy Solares a la 1, mi querida Wendy Solares a las 2 y mi querida Wendy Solares a las 3. No está presente, lo siento mucho. Vamos a habilitar mi Word. Una hojita blanca, no sé si aquí lo tengo, creo que lo he guardado. No, acá tampoco. Bien, vamos a minimizar todo esto. Voy a habilitar otra hojita Word. Wendy Solares, ¿verdad? Hoy día es 25 de julio de 2022. Seguridad Social. Wendy Solares no está. Mientras tanto, Álvaro Condori. Sí, doctora. Ahora sí, mi querido Álvaro, por favor, demos lectura. Denme un segundito, no sé si estoy compartiendo, debo estar compartiendo esto seguro. Compartir. No, doctora. Ahora sí estoy compartiendo, ¿verdad? Solo una parte, doctora, no es pantalla completa. Ahora sí, denme un segundito, comparto. ¿Estoy compartiendo ahora? Sí, doctora. Listo. Bien, vamos, mi estimado. Solo el parágrafo primero. Del 59, doctora. Exacto. Artículo 59. Elección de tipo de pensión por muerte. Los derechohabientes con percibir por Yo sí muerte. veo, tal vez no estamos observando, ¿verdad? Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, doctora. Los derechohabientes por pensión por muerte, por riesgo común, riesgo profesional o riesgo laboral en curso de pago de un asegurado que hubiese cumplido al menos 58 años de edad podrán solicitar la suspensión definitiva del pago de la pensión que perciben a objeto de acceder al pago de la compensación de cotizaciones mensual siempre y cuando el monto de esta última sea mayor al de la pensión por muerte. Bien, De igual manera, hasta ahí, muchas gracias. Siempre, por favor, y esto les voy a corregir para que ustedes vayan ya acostumbrándose cuando ustedes van a ser abogados, mis queridos jóvenes. Los abogados por naturaleza, uno, somos oradores, somos eruditos en el tema de la comprensión de lectura. Así es que, y obviamente, y por todos los años de estudio que nosotros revisamos la normativa, tenemos que siempre tratar de realizar un adecuado manejo de la lectura de los diferentes artículos. Ustedes saben que las diferentes normativas, empezando por la Constitución Política del Estado, están divididos. La Constitución Política, por ejemplo, la Constitución Política del Estado está dividida en capítulos, está dividida por artículos, está dividida por parágrafos, por numerales,
por incisos. Entonces, cuando nosotros damos lectura a un artículo, manifestamos artículo 59, refiere a la elección de tipo de pensión por muerte, que tienen facultad los derechohabientes, e iniciamos con el parágrafo primero. A este numeral romano le llamábamos parágrafo primero, y refiere, ¿no es cierto? Y ha dado lectura a su compañero con relación a los derechohabientes. ¿Quiénes son, por favor? Siempre. Y les voy a corregir porque ustedes ya están en tercer año. Estos últimos 3 añitos que les queda, 2 y medio ya, 2 y 5 meses, ¿no? Que les queda ya en la universidad, ustedes tienen que ir afinando estos detalles. Así es que les voy a exigir a ustedes este tema de que me den lectura de forma adecuada a cuando van a dar lectura de un artículo. Bien, entonces, continuemos con la explicación. ¿Quiénes son los derechohabientes, jóvenes? A ver, nos vamos adelante. La esposa y los hijos, doctora. La esposa y los hijos, doctora. La esposa y los hijos, pero ¿de quién? ¿De quién? Del titular, asegurado del sería, titular del asegurado. titular Del del cujus, fallecido. doctora. Exacto, muy bien, del de cuyos, gracias, hermosa. Eso, por favor, no se Doctora, confundan. una pregunta. ¿Puede Adelante. ser, o sea, asesor o acreedor de una persona que ha fallecido y después, ¿cómo le digo? A ver, el tío, en realidad. Estamos hablando del derechohabiente. Está respondiendo. Exacto. Ah, bien. A ver, eso entiendan bien, por favor, mis queridos jóvenes. Y vamos a hacer ¿cómo se dice? Un diccionario. ¿Recuerdan que les he dado para que ustedes lean, inclusive para que ustedes estudien? En la misma diapositiva he puesto algunos conceptos que manejamos dentro de los temas que avanzamos. Entonces, a ver, ¿qué les digo? El derechohabiente o los derechohabientes jóvenes son las personas que quedan vivas al fallecimiento, estaríamos entendiendo, del titular de la relación obrero-patronal, del titular del beneficio. No son los derechohabientes los familiares, por decir familiares de quién, familiares de que tal vez está vivo, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de derechohabientes, estamos hablando de los familiares del que ha fallecido, del de cuyos. Por favor, eso a su cabecita. ¿Quiénes pueden ser? Primero está la esposa, los hijos, ¿no es cierto? Y si el beneficiario titular que ha fallecido no tuvo hijos ni tuvo esposa, entonces vienen los papás y los hermanos. Si los papás han fallecido, los hermanos. Si los hermanos han fallecido, vienen pues los tíos. Esto ustedes van a aprender en materia civil, las líneas y grados de consanguinidad, y esto se refiere hasta el 4º grado de consanguinidad de quienes queden vivos, ¿no es cierto? Esto lo van a ver en familia y en materia civil, los grados y las líneas de consanguinidad. Entonces, hasta el 4º grado, mi estimado, ¿no? Pueden ser los tíos también, pero como en primera línea siempre van a estar, si es que tuvo familia, el que ha fallecido, el titular del beneficio que falleció, pues está la esposa y los hijos. Si no tuvo esposa ni hijos, pues va a estar los papás. Si los papás están fallecidos, pues van a estar los hermanos. Si no están los hermanos, van a estar los tíos. Hasta el 4º grado por línea de consanguinidad. Entonces, ¿a qué refiere esta elección de pensión por muerte? Que los derechohabientes, los que han quedado vivos, pueden, dice, refieren con pensión por muerte o por riesgo común o riesgo profesional o riesgo laboral, ellos van a poder elegir a cuál se van a acoger. Estamos hablando de un asegurado de 58 años de edad, que dice, podrá solicitar la suspensión definitiva del pago de pensión que perciben a objeto de acceder al pago de
compensación de cotizaciones mensuales. Recuerdan que habíamos hablado hace unos instantes que sucede que cuando una persona, o en este caso el beneficiario, el titular, el trabajador fallece en sus actividades laborales, pues se comprende que como que ese salario cubre las necesidades del hogar, pues a su fallecimiento, pues se le va a otorgar esta pensión en un 100%. Pero sucede que hay algunos cálculos de, en este caso, cumplido menos de 58 años, refiere, entonces se tiene que acoger, puede elegir este pago de compensaciones de cotizaciones mensual, siempre y cuando el monto de esta última sea mayor a la pensión por muerte. Puede elegir. ¿Por qué le dan la opción de elegir? Uno, porque el salario que percibe puede haber sido un salario mínimo nacional, ¿no es cierto? Que obviamente se le va a otorgar a los familiares en el 100%, pero este pago de compensaciones y cotizaciones mensuales puede ser mayor a ese salario mínimo nacional que él ganaba, entonces ellos se pueden acoger a esta opción. Esa opción les da, es una elección que pueden hacer, que por lo general, obviamente, por lógica, se van a acoger a la mayor pensión que se les pueda dar, ¿no es cierto? Y dentro del artículo 59 establece esta elección de tipo de pensión por muerte que pueden elegir los derechohabientes. Los derechohabientes, métanse esto a su cabecita porque desde la anterior clase estoy con esto, son las personas que han quedado vivas al fallecimiento del titular del beneficio. Vámonos al segundo párrafo. De igual manera, se procederá en el caso de los derechohabientes con pensión por muerte derivada de la pensión solidaria de vejez, previo cumplimiento de los requisitos. Ya hemos hablado de la pensión de vejez solidaria, ¿no es cierto? Ya les he explicado. Es un monto de dinero como especie de un bono que les da el Estado a aquellas personas que no tienen, no han tenido en ningún momento una relación obrero-patronal. Pero ustedes saben que el Estado tiene la obligación de cubrir estas necesidades, esta seguridad social. Pobrecitos ya, imagínense, ya no pueden trabajar, nunca han tenido una relación obrero-patronal. Yo estoy de acuerdo con el sector indígena originario campesino, totalmente de acuerdo. Y ellos ya no tienen más como, no pueden trabajar, no pueden sustentarse solos, entonces pues el Estado tiene la obligación de alguna manera brindar esta seguridad social, que es una obligación del Estado. Entonces la brinda por medio de esta pensión por muerte, este bono de vejez, ¿es cierto? Pensión solidaria de vejez. Igual de la misma manera, sus derechohabientes pueden recibir este bono de vejez. Parágrafo 2. Al fallecimiento de un asegurado con o sin pensión menor de 65 años de edad. Tiene que haber un requisito, ¿no? Y tiene que ser menor de 65 años de edad. Los derechohabientes podrán optar por la pensión por muerte que resulte mayor entre la pensión por muerte derivada de riesgo o la pensión por muerte derivada de vejez, de acuerdo al reglamento. Nosotros tenemos reglamentos, enseguida vamos a entrar a los reglamentos también, que debemos cumplir al momento de ser beneficiarios de estas pensiones de vejez. Parágrafo 3. Para los casos citados en el parágrafo 1 y 2 precedentes, cuando corresponda el saldo de la reserva matemática o su equivalente en el fondo colectivo de riesgo, deberá ser transferido en su totalidad al fondo solidario. Cuando vayamos y hagamos los cálculos, voy a volver a este artículo porque se hacen unos cálculos para realizar cuál va a ser tu jubilación, cuál va a ser el monto con el que tú vas a elegir al momento del fallecimiento del titular de la relación obrero-patronal, y vamos a ver esta reserva matemática del que habla este parágrafo 3 al momento de realizar este cálculo.
Parágrafo cuarto. Ningún derechohabiente que acceda al pago de una pensión por muerte en los regímenes constitutivo y semiconstitutivo podrá percibir simultáneamente dos o más pensiones. No se puede, solo una, nada más. Es un beneficio que se otorga y que va a ser solamente, solo puede recibir un beneficio, no puede recibir dos o más beneficios. Generadas por un mismo titular. Ningún derechohabiente que acceda al pago de una pensión por muerte en los regímenes contributivo y semicontributivo podrá percibir simultáneamente la pensión por muerte y el pago de la compensación de cotizaciones. Ya saben ustedes, y lo hemos visto en el parágrafo primero, que tiene que elegir, ¿no es cierto?, la pensión por muerte o el pago de las compensaciones de cotizaciones mensual generada por el mismo titular. Bien, hemos revisado estos artículos conforme establece la ley 065. Nos vamos a ir a los reglamentos ahora y vamos a ver el reglamento más antiguo, uno de los primeros reglamentos. Esto obviamente, como les manifestaba, pues ha ido sufriendo cambios. Ya les voy a explicar por qué, pero vamos dando lectura. Lo que me interesa es las indemnizaciones, que ustedes comprendan las indemnizaciones. Hemos hablado del capítulo 2, hemos hablado del capítulo 3 y vamos a hablar de las indemnizaciones pagaderas en una sola vez. Y refiere, artículo 111, los derechohabientes, que son los familiares que quedan vivos a la persona que ha fallecido, sus herederos, si quisiéramos decirlo así, los derechohabientes del asegurado que falleciere sin haber cumplido las condiciones de cotizaciones exigidas en el artículo 98, enseguida nos vamos a ir al 98, para dejar un derecho a rentas en caso de muerte, pero tuviere acreditadas cuando menos 24 cotizaciones mensuales, 6 de las cuales estén comprendidas en los últimos 12 meses de calendario anteriores al fallecimiento, tendrán derecho a recibir en sustitución de una renta, indemnizaciones pagaderas en una sola vez, cuyos montos se indican en el artículo 112. ¿Y cuáles son esos montos? El monto del artículo 112, el monto de la indemnización pagadera en una sola vez a un derechohabiente, de acuerdo al artículo anterior, es equivalente por cada 6 meses o fracción de cotizaciones efectuadas por el asegurado a una mensualidad de renta que hubiera correspondido al derechohabiente respectivo, dice, de acuerdo a los artículos 102 y 110, si las condiciones mínimas del artículo 98 hubiesen sido satisfechas y calculadas en base a una renta, el causante equivalente al 50% del salario de base determinado según el artículo 85. Cuando hablamos de las indemnizaciones pagaderas solamente por una vez, jóvenes, estamos hablando de los gastos funerales, de los gastos por los nacidos vivos, ¿no es cierto? Entonces, por eso esta lectura, cuando nos habla y refiere quiénes son los derechohabientes del asegurado que falleciere, por eso dice bien claro, y habla que de aquel que no hubiese cumplido las cotizaciones, ¿no es cierto? Y nos vamos a ir para eso, para entender esto, nos vamos al artículo 98, porque señala el artículo 98, ¿no es cierto?, de las rentas del derechohabientes, dice. Los derechohabientes, dice, de un trabajador fallecido, tendrán derecho a rentas de viudad, aquellos, por eso les decía, ¿quiénes son los que le quedan vivos? Entonces, en este caso está la viuda, la esposa, ¿no es cierto? Orfandad, los hijos de padre o madre o hermanos, lo que les decía, ¿no es cierto? Y lo que preguntaba su compañero, ¿hasta dónde puede ser? Entonces, acá está hablando claramente de la viuda, de los huérfanos, del padre o la madre, de los hermanos, del trabajador, del titular, siempre que el trabajador a la fecha del fallecimiento hubiese acreditado un mínimo de 60 cotizaciones mensuales, de las cuales no menos de 18, dice, estén comprendidas en los últimos 36 meses de calendario anteriores a dicha fecha y que sean llenadas, dice,
las demás condiciones establecidas en el artículo 102 y 107 y 109 que vamos a dar lectura enseguida. Por eso estamos tomando un poquito de tiempo. Si bien es cierto que el tema es cortito, pero la normativa que lo regula son varios artículos que los tenemos que dar lectura para comprender. Entonces, ¿a qué refiere este tema de que hubiese acreditado, dice, cotizaciones, más de 60 cotizaciones, o un mínimo de 60 cotizaciones? Y además, ustedes saben, jóvenes, que aquellos que sí tenemos una relación obrero-patronal y los que no tienen, ya a ustedes les aconsejo, jóvenes, desde ahora ya, ustedes pueden aportar en base a una cotización del salario mínimo nacional. Pueden aportar mensualmente. Miren, ¿qué les puedo decir? Ustedes dirán, pero ¿cómo nos engañan? Miren cómo está pasando ahora, el tema de los procesos que se nos generan por las malas decisiones de nuestros administradores, de nuestros recursos, de nuestras pensiones. ¿Acaso hay seguridad de que se nos vaya a devolver eso en algún momento? Si bien es cierto que puede ser que no, como está ocurriendo ahora, estamos en la incertidumbre, son millones de bolivianos que tenemos que pagar como multa, eso no va a salir del Estado, de las arcas del Estado, va a salir de los aportes de los trabajadores, pero estos aportes no solamente tienen que ver, jóvenes, con el tema de la jubilación a largo plazo, sino también a corto plazo, el tema de la salud. Eh, es importante para el Estado y para nosotros mismos el tema de salud, que nosotros en algún momento cuando nos enfermemos, pues puedan cubrirse y satisfacerse nuestras necesidades. Si bien es cierto que existen puntos negativos y puntos positivos, pero yo considero que si nosotros cumpliríamos ese rol de control social como sociedad, pues exigiríamos una mejor atención de las cajas de salud. Mal o bien, les digo, hay gente que en la pandemia lo hemos podido observar, que lamentablemente no contaba con un seguro, y tenían gastos que realizar por el tema de su salud. Nadie quiere, ¿verdad?, que un familiar fallezca. Todos empiezan bueno, qué sé yo, han vendido sus terrenos, han realizado préstamos por tema de salud, cuando esto debería ser cubierto por el Estado. Pero bueno, en algunos casos hay gente que no tiene este seguro, hay gente que no conoce de los seguros universales y pues necesitamos socializar esto con la sociedad, que existen estos sistemas de salud, que el beneficiario puede acudir, que tú como trabajador independiente también puedes, eh, eh, mediante una cotización del salario mínimo, aportar a los fondos, para tu fondo de vejez, para el fondo de salud, los seguros a corto plazo, a largo plazo, con la finalidad de precautelar tu integridad en el tema de salud y en el tema de la vejez, que por lo menos se te extienda una pensión mensual, porque cuando un trabajador ha concluido y ha cumplido con sus aportes, como refiere acá, estas 60 mínimo, estas 60 cotizaciones, pues se entiende que este trabajador ha dejado su vida en estas instalaciones donde ha trabajado, ¿no es cierto? Ha trabajado por mucho tiempo, ha colaborado con el país, independientemente de la actividad que haya realizado, porque todo se concatena, jóvenes, todo es una estructura. Entonces, pues se supone que cuando ya has concluido tu etapa de juventud y llegas a la vejez, pues tienes que descansar y se te tiene que cancelar estos salarios o estas pensiones en retribución a todo el esfuerzo que tú has dejado con tus años de juventud. Y esto mínimo tendría que cubrir tus necesidades básicas.
actualmente no acorde a las necesidades, pero obviamente también comprendamos, tendríamos que entrevistar, pero cuando entrevistamos a un beneficiario jubilado, pues refiere que no le alcanza, obviamente, pero mínimo tendría que cubrir tus necesidades básicas, ¿no? En este caso, si estamos hablando de un jubilado, comprendemos que durante toda tu vida tú has trabajado, has adquirido un bien inmueble, no te preocupas por pago de alquileres. ¿Cuáles serían tus necesidades básicas? La alimentación, ¿no es cierto? La salud, la vestimenta. Considero que tal vez estos 3 puntos serían las necesidades básicas que deberían cubrírsele a una persona. En ese entendido, pues es que se le calcula su salario. Ahora, obviamente, entre los contras, ustedes me dirán, doctora, hemos escuchado en los noticieros últimamente que, bueno, pues hay ciertos sectores privilegiados. Y pues esto en atención a una historia que tenemos nosotros como país, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los sectores privilegiados? Pues los militares, ¿no es cierto? Tampoco los policías, los militares son los sectores privilegiados que se jubilan con el 100% de su jubilación. No es el caso nuestro, nosotros no nos jubilamos por si acaso con el 100% de nuestra jubilación, pero sí los militares, además de todos los bonos que habían tenido, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros en ese entonces, obviamente, si analizamos la historia de nuestro país, este sector militar pues ha luchado en las fronteras por nuestros derechos, por Doctora, respetar nuestro territorio. Adelante, ¿quién tiene la palabra? Adelante. Una pregunta, si en la mayoría somos un 20% en cuestión de eh, la formalidad, ¿qué pasa con el resto del 80% según el censo periódico 7? Esa es mi fuente. ¿Qué pasa con el resto de la formalidad? Que no podemos participar, por ejemplo, de los beneficios. Bien, lamentablemente, como refiere su compañero Juan Ángeles, ¿verdad? Según esta fuente, un 20% de la población, del 100%, el 20% tiene estos beneficios porque tiene una relación obrero-patronal. El 80% es el sector agrícola, es el sector de los comerciantes, el sector informal que le decimos, ¿no es cierto?, que no tiene este beneficio. Pero por ende, por eso hablábamos anteriormente, mi estimado Juan Ángel, del bono solidario que el Estado otorga, pero ese bono solidario, pues, que refiere a 300 bolivianos, ¿no es cierto? Tratando de cubrir tal vez las necesidades mínimas. Y por eso es que la gente se queja, ¿no es cierto? Pero hay gente, por decirles, ese 80%, mi querido Juan Ángel, en el momento de su vejez, lo que va a hacer es pues acudir a este bono solidario, si se quiere decir, a esta pensión solidaria que le otorga el Estado. Ni siquiera le otorga el Estado, mal dicho que le otorga el Estado. Es un descuento que nos realizan a nosotros del 3% en nuestras papeletas de pago para este sector. Nosotros, los trabajadores, somos quienes aportamos para este pequeño bono que se les da. Yo estoy de acuerdo, como les decía, en el sector indígena originario, pero en los demás sectores estoy en total desacuerdo. Los choferes, a los choferes se les debería obligar a aportar, a los comerciantes, aquellos que, bueno, realizan fiestas con grupos internacionales, no me van a decir a mí que no tienen, que son de escasos recursos, mentira. Tendría que analizarse y establecer sectores. Tema de Eloy Salmón, por ejemplo, todos los comerciantes de la Eloy Salmón estos señores sí o sí deberían estar obligados a aportar, ¿no es cierto? Pero no lo hacen, pero ganan fuertes sumas de dinero. Perdón, doctorita. Adelante, mi estimado Juan Ángel. Entonces, ¿cuánto por ciento nos aportaría a nosotros entonces el sector? O sea, lo que me quiere decir que hay un porcentaje que la gente que trabaja de manera formal, hay un porcentaje para nosotros que cuando ya envejecemos, hay un porcentaje, no sé, de un 2, 3%, hay algo, o sea que
En porcentaje, Ese- en porcentajes no podríamos hablar, mi estimado Juan Ángel, solo en sumas de dinero. Mediante decreto supremo se ha establecido que se debe cancelar este bono. Este bono era el bono sol de Gonzalo Sánchez de Lozada. Es el primer presidente que ha implementado este bono a los ancianitos, a las personas de la tercera edad, este bono sol, pero en montos de dinero, no en porcentajes. A quienes sí nos descuentan en nuestras papeletas en porcentaje es a los que tenemos una relación obrero-patronal y es el 3% que dice descuento solidario, refiere. Vamos a volver a ver alguna papeleta. Les he mostrado una papeleta, ¿recuerdan? Y les he mostrado todos los descuentos que percibe un trabajador por el tema del seguro a largo plazo, por el tema del seguro a corto plazo y este descuento solidario. A nosotros sí por porcentaje, el 3% de nuestro salario mínimo nacional, estamos hablando. También hemos visto que cuando son montos mayores a 10,000, 14,000, 20,000 que ganan las diferentes empresas en YPFB, por ejemplo, ganan más que el presidente, porque hay un decreto supremo también que establece que nadie puede ganar más que el presidente, pero están exentos algunos sectores, en este caso el de YPFB. Aquellas personas que ganan más de 10,000 bolivianos, 14,000, 15,000, ellos aportan un poco más en porcentajes también, pero específicamente en nuestro caso, que ganamos menos de 10,000 bolivianos, pues hacemos un aporte del 3%, que nadie nos ha consultado por si acaso. Ustedes vean en sus papeletas, aquellos que tienen una relación obrero-patronal, nadie nos ha consultado, nos dijo, ustedes pueden aportar el 3% para los comerciantes de la 16 de julio, para los comerciantes de la Eloy Salmón, para los choferes, para el sindicato de choferes, los transportistas, ustedes quieren aportar. Nadie nos ha preguntado, se nos descuenta directamente de la papeleta, mediante decreto supremo, a todos. En porcentajes, mi querido Juan Ángel, no podemos hablar del beneficio a aquellas personas adultas mayores, sí por montos, ¿no? Está establecido por montos, pero el descuento sí por porcentaje. Bien, entonces, como les decía, de cubrir las necesidades básicas de las rentas de los derechohabientes, en este caso, estamos hablando de aquellos que han cumplido cotizaciones. Estábamos hablando también de aquellos que no cumplen cotizaciones, ¿no es cierto? Pero tienen que cumplir mínimo para recibir estas rentas, estas 60 cotizaciones mensuales. Y que 18 de estas cotizaciones, dice, estén comprendidas en los últimos 36 meses de calendario anteriores a dicha fecha y que sean llenadas, dice, las demás condiciones establecidas por el artículo 102. Enseguida vamos a leer. Para ser beneficiarios de estas rentas, los derechohabientes tienen que haber cumplido aquellos que fallecieron mínimo 60 cotizaciones mensuales para poder acceder a este beneficio. 99. La cuantía total de las rentas concedidas a los derechohabientes en caso de muerte del causante por cualquier causa no podrá ser superior a la renta de incapacidad permanente total, invalidez o vejez en curso de pago o la que hubiere correspondido al asegurado a la fecha de su fallecimiento. Seguimos regulando, el reglamento sigue regulando este tema de la cuantía de las rentas, del cálculo en base a los aportes que haya podido realizar, que no puede ser menor, ¿no es cierto? Por eso decíamos, hemos visto en la ley 065 que el derechohabiente, el que haya quedado vivo, tiene derecho a la elección, ¿no es cierto? Dependiendo cuál le convenga más. Artículo 100. Si la cuantía total de las rentas de viudad y orfandad sobrepasa el 100% de la renta que hubiere correspondido al causante, se procederá a las reducciones proporcionales de cada una de ellas hasta dicho máximo. Al cese del pago de una de estas rentas por cualquier causa, se procederá a recalcular la nueva renta debida a cada uno de los demás interesados dentro del límite de sus derechos, ¿no es cierto? Si en caso de que excediera
los cálculos que se vayan a realizar por el tema de los pagos a los beneficiarios de estas rentas, pues se va a recalcular y establecer lo que se debe cancelar al derecho habiente como tal. Y se va a volver a recalcular. El 101. Acá hemos hablado de la viuda y cuando hablamos viuda y orfandad, estamos hablando de la esposa del titular del beneficio. Cuando hablamos de orfandad, estamos hablando de los hijos que ha dejado huérfanos. Y acá vienen los padres. Artículo 101. Los padres y hermanos ejercitarán sus derechos sobre la diferencia entre renta de incapacidad permanente total, invalidez o vejez del causante o la que hubiese correspondido a la fecha de su fallecimiento, y la cuantía total de las rentas de viudad y orfandad. Además, la totalidad de las rentas del padre o madre y hermanos no puede exceder el 30% de la renta que hubiere correspondido al causante. ¿A qué refiere con esto, mis queridos jóvenes? Esta renta de incapacidad permanente total puede ser que sea una renta porque haya, no solamente por muerte, ¿no es cierto?, sino porque haya sufrido un accidente de trabajo y que le haya ocasionado una incapacidad permanente, ¿no es cierto? Refiere a esto, ¿no? También toma este aspecto y dice no solamente por muerte, invalidez o vejez, sino también por estas incapacidades permanentes que se les puede dar. Y en el caso de estas incapacidades permanentes, ustedes saben que son por el 100% que se les otorga. En el caso de vejez, son cálculos que se van a realizar en mérito al salario que ha percibido. Esos cálculos los vamos a realizar, no se preocupen. Si la cuantía total de las rentas de padres y hermanos sobrepasa uno de los límites indicados en el párrafo anterior, se procederá a la reducción. Lo mismo, ¿no? Se va a proceder a la reducción. En caso de renta de vejez, en caso de renta permanente total por incapacidad, se va a proceder a la disminución de lo que corresponde. Hasta dicho máximo, al cese del pago de una renta a estos derechos habientes, por cualquier causa se procederá a recalcular la renta debida a cada uno de los demás interesados hasta el límite de sus derechos, ¿no es cierto? Lo mismo contempla, solamente que acá se incrementa el tema de la incapacidad permanente, que es el 100% del salario. No puede ser más. Si subiese y se calculase más, tiene que hacerse una recalculación hasta que solamente sea lo que establece la normativa. Rentas de viudedad, dice acá, ¿no? Artículo 102. La renta de viudedad se pagará en las condiciones siguientes: con carácter vitalicio, si la viuda ha cumplido la edad de vejez, que para la mujer señala, dice el artículo 87, o es reconocida inválida por la comisión de las prestaciones de la caja que a la fecha del fallecimiento del causante. Estas rentas van a la viuda, ¿no es cierto? Dice, pero aquella viuda que haya cumplido, dice, ¿no? También el tema de la edad. Ustedes saben que en el caso de las mujeres nos podemos jubilar a partir de los 55 años, pero se va reduciendo los años en atención a los hijos que hemos tenido. Máximo 3 hijos. Por cada hijo un año se nos reduce. Por eso podemos jubilarnos las mujeres a los 52 años. Inciso B, con carácter transitorio, durante un periodo de 5 años, si la viuda tiene hijos con derechos a rentas de orfandad y no corren las condiciones del inciso A. Sin embargo, si estas condiciones se realizan en el curso del periodo antes mencionado, la renta se convertirá en vitalicia. Ocurre que como les decía, cuando fallece el titular, en este caso el trabajador, puede ser que deje hijos en orfandad, que estos hijos sean menores de edad, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, cuando existen los beneficiarios, la madre y los hijos menores de edad, a los hijos menores de edad, a la madre
la renta va a ser vitalicia, pero a los hijos se establece esta renta de orfandad en mérito a lo establecido, y a la comprensión también que da el Código de las Familias, ¿no es cierto? Hasta la mayoría de edad y si se demuestra que está estudiando hasta los 25 años. Inciso C, el forma de pago global, si la viuda no tiene hijos y no concurren las condiciones previstas en el inciso A, si no ha cumplido con las cotizaciones o con esta renta de vejez señaladas en el 87, que ya hemos leído, que hemos leído hace unos instantes, pues puede recoger de forma global. Si no le alcanza para llegar a la renta, si no ha cumplido con los aportes mínimos de 60 aportes mínimos no cumplidos, entonces puede recogerlo de forma global, todo ese pago. Inciso D, se reconocerá una renta vitalicia al viudo que hubiera cumplido la edad de vejez, que para el hombre será está lo establecido en el artículo 87, 60 años, por causa de invalidez o si por causa de invalidez hubiere vivido o a expensas de la asegurada, ¿no es cierto? Este otro inciso, el inciso D, Doctora, sí, adelante. doctora, sí, parece que disculpas por llamarte doctora, porque ya estamos en 10:35. Uy, 5 minutos ya hemos pasado. mi querido Oscar, muchas gracias. Entonces, estas rentas de viudedad que lo estamos explicando, ya lo hemos terminado de explicar, el del artículo 102, estamos en este inciso D, que reconoce, dice, la renta vitalicia en el caso del varón. Ya hemos hablado del caso de la mujer y en el caso del varón, del hombre, como refiere y señala el artículo 87, hemos dicho, el artículo 87 refiere que los varones se jubilan a la edad de los 60 años, ¿no es cierto? O si por causa de invalidez hubiese vivido a expensas del asegurado. En caso también de que por causas de invalidez, el esposo de la asegurada hubiese vivido a expensas de la asegurada, ¿no es cierto? Pasa eso, sucede eso, que el esposo, en algunos casos, o la esposa indistintamente, que tienen alguna enfermedad por invalidez, ¿quién directamente se hace responsable? Si es el esposo, la esposa se hace responsable. Y si es el esposo que tiene un estado de invalidez, la esposa se hace responsable. Entonces también esta renta vitalicia se va a generar para estos beneficiarios, para estos derechos a bien. Vamos a terminar de dar lectura a la próxima clase. Les voy a enviar, en este momento voy a ver algunos artículos que quiero que lean para tener una pequeña discusión la próxima clase que viene, mis queridos jóvenes. Así es que, y para que vayamos debatiendo un poquito. Estamos quedando acá. Muchas gracias, mi querido Oscar. De seguro el docente ya está esperando también ingresar a la clase. Entonces, con esto me despido. Jóvenes, tengan un excelente día. Ya saben, por favor, sean empáticos con la sociedad, practiquen sus valores morales, éticos, religiosos y los jurídicos que están aprendiendo en las diferentes materias y en esta especialidad que ustedes han elegido estudiar, que son las ciencias jurídicas. Así es que como abogados sean empáticos con la sociedad, jóvenes, en mérito a la capacitación que están recibiendo. Me despido, tengan ustedes un excelente día. Hoy día es lunes, tengan un excelente inicio de semana. Nos estamos viendo el día viernes para concluir ya con un poquito de debate de la lectura de algunos artículos y pues continuamos el día viernes. Tengan un excelente día, mis queridos jóvenes. Hasta luego, doctora. Gracias, doctorita. Hasta luego.